pero desde el cambio de regulación aerodinámica de la temporada 2022, Red Bull no ha tenido rival y ha creado el que es considerado por muchos el mejor monoplaza de la Fórmula 1. Registró el 95,45% de victorias en el año 2023. Este monoplaza fue conducido por Max Verstappen y Sergio Pérez. Desde el inicio de la Fórmula 1, muchos han sido los récords y pilotos los que han quedado grabados en la historia, ya fuese por su importancia o por cómo fueron conseguidos. Sin embargo, muchos pilotos lograron grandes gestas en su carrera gracias a contar con una buena maquinaria entre sus manos. Los monoplazas de Fórmula 1 han cambiado bastante desde los años 50 hasta nuestros días, pero siempre ha habido monoplazas mediocres, competitivos y dominadores, y precisamente de estos últimos vamos a hablar. Algunos monoplazas dominaron solo una temporada, mientras que otros lo hicieron en más de una campaña. En esta lista veremos integrantes de todas las épocas, pero no los veremos en un orden concreto, ya que el dominio no se basa solo en el número de victorias totales, sino en muchos más aspectos. Tampoco los analizaremos muy en profundidad, pero en general estos son los monoplazas más dominantes de la historia de la Fórmula 1. El Ferrari Tipo 500 era un auto de Fórmula 2 diseñado por Aurelio Lampredi. Para la temporada 1952 de la Fórmula 1, la FIA anunció que el Mundial sería con autos de especificación Fórmula 2, después de la retirada de Alfa Romeo de la competición automovilística. Ferrari era el único equipo que tenía un auto diseñado para este tipo de fórmula, propulsado por un motor de 4 cilindros en línea montado detrás del eje delantero, mejorando así la distribución del peso. Alberto Ascari pilotó este auto, con el que obtuvo su primer campeonato del mundo, ganando todas las carreras menos una con este modelo. La única carrera que no ganó fue debido al hecho que pilotaba una unidad con motor de 4,5 litros de Ferrari en el Indianapolis 500, en una carrera en la que no llegó a dar ninguna vuelta. La siguiente temporada, Ascari ganó su segundo mundial de pilotos y Ferrari se impuso en todas las carreras menos en la última, ganada por Juan Manuel Fangio, que volvía a la competición después de un accidente en donde su cuello sufrió lesiones. Ascari consiguió ganar 9 carreras consecutivas con el 500. En 19 carreras logró 14 victorias, el 73%. El 500 ganó todas menos una carrera desde que entró en activo, haciendo de este auto uno de los más exitosos en la historia de la Fórmula 1. El Mercedes W196 tuvo su debut tardío, aportó el cuerpo aerodinámico Type Monza a la pista rápida de Reims y más tarde en Monza. Consiguieron el primer y segundo puestos con Fangio y Karl Klin, además de la vuelta rápida con el joven Hans Hermann. Otra sorprendente primicia fue el uso de válvulas desmodrómicas y de la inyección de combustible, basado en la anterior experiencia recogida de los motores de los aviones de combate. Como el cuerpo aerodinámico no era adecuado para pistas con muchas vueltas, como se comprobó con la derrota en su segunda carrera en Silverstone, en Nürburgring se introdujo una nueva versión de neumáticos. Fangio, quien ya había ganado los 2 primeros grandes premios de 1954 con un Maserati, ganó Nürburgring y los 2 siguientes grandes premios, asegurándose el segundo campeonato mundial. En octubre, en el Gran Premio de España, la entrada de aire del Mercedes se atascó con hojas, la carrera estaba perdida y la entrada de aire se movió a lo alto del capó. En la temporada de Fórmula 1 de 1955, que fue acortada después del desastre de Le Mans, el Mercedes ganó todas las carreras menos una, el Gran Premio de Mónaco, donde Hans Hermann sufrió un accidente en los entrenamientos y los otros 3 autos no terminaron la carrera. En el Gran Premio de Inglaterra de ese año, Stirling Moss, corriendo en casa, terminó a 0,2 segundos por delante de Fangio, ganando su primer Gran Premio. Para la temporada de 1955 del Campeonato Mundial de Automóviles Deportivos, el Mercedes-Benz 300 SLR tuvo su origen en el W196. Después de ganar todos los campeonatos en los que competía, Mercedes se apartó del deporte del motor al final de la temporada de 1955, como resultado del desastre de Le Mans. En 12 carreras triunfó en 9, 75% de efectividad, 8 pole positions y 9 vueltas rápidas. El Lotus 79 demostró ser casi invencible durante la temporada del año 1978 y proporcionó un nivel de dominación sin precedentes. El auto obtuvo 6 victorias
durante la temporada, dando el campeonato de pilotos a Mario Andretti y el campeonato de constructores al Team Lotus. Sus únicos rivales serios durante la temporada fueron el Ferrari 312 T3 y la ventaja que dieron sus neumáticos Michelin en condiciones de clima cálido, y el Fan-Car Brabham BT46B. El auto ventilador solo corrió una vez, ganando el Gran Premio de Suecia de 1978, antes de que Brabham retirara voluntariamente el auto. Mientras tanto, los Ferrari solo ganaron cuando el Lotus no pudo terminar. Tan superior era el monoplaza que en la mayoría de las carreras se convirtió en una pelea para las colocaciones menores, ya que Andretti y Ronnie Peterson regularmente terminaron primero y segundo, la mayoría de las veces por un margen considerable por delante del resto. En la rara ocasión en que el 79 no ganó o falló, uno u otro piloto usualmente estaba en el podio. El estadounidense fue campeón mundial cómodamente en 1978 y el sueco terminó la temporada como subcampeón, aunque póstumamente, ya que murió después de una caída en línea en el inicio de Monza, la carrera donde Andretti cerró el campeonato. Peterson no estaba en el 79 para esa carrera, condujo el 78 del año anterior debido a una caída severa en la práctica y al no poder encajar el auto de repuesto del estadounidense. Jean-Pierre Jarier se hizo cargo del segundo Lotus para el resto de la temporada y lideraba la carrera tanto en Estados Unidos como en Canadá, hasta que en el 79 sufrió fallas mecánicas en ambos. Sin embargo, demostró que incluso con un controlador menor, el 79 seguía siendo un auto muy competitivo. En el siguiente año, el 79 iba a ser reemplazado por el Lotus 80, destinado a ser el siguiente paso en la evolución del efecto suelo. Martini Racing reemplazó a John Player Special como patrocinador en ese año, por lo que el auto apareció en las carreras británicas. El 80 resultó ser un fracaso total y Lotus se vio obligado a volver al 79, conducido por Andretti y por el argentino Carlos Alberto Reutemann. Se marcaron varios puestos en el podio y el 79 estaba en disputa por la victoria en la primera parte de la temporada, por la próxima generación de autos con efecto suelo, que lideró primero el Ligier JS11, luego el Ferrari 312 T4 y por último el Williams FW07, un monoplaza fuertemente basado en el 79. Aunque el auto se actualizó con la carrocería revisada y un nuevo alerón trasero, Lotus cayó al cuarto lugar en el campeonato de constructores y el monoplaza se retiró al final de la temporada 79, sin ganar ninguna carrera más. Sin embargo, el 79 proporcionó a Nigel Mansell su primera prueba de Fórmula 1 en diciembre de 1979 en Paul Ricard. En su vida el Lotus 79 obtuvo 6 victorias en 26 carreras, 10 pole position, 120 puntos y ganó los últimos campeonatos mundiales de pilotos y constructores para el Lotus. Este monoplaza tuvo el mérito de empujar a la Fórmula 1 a la era de la aerodinámica y su influencia aún se siente con fuerza en los autos modernos. El McLaren MP4/4 fue un monoplaza del equipo Honda Marlboro McLaren para la temporada de 1988 de la Fórmula 1. Fue conducido por el mítico Ayrton Senna y Alain Prost, quienes terminaron primero y segundo en el campeonato respectivamente. Es estadísticamente uno de los mejores monoplazas de la historia de la Fórmula 1. Obtuvo 15 victorias en las 16 carreras disputadas, con un porcentaje de efectividad del 93,75% para el año 1988. A la hora de atribuir el diseño de este monoplaza a una persona en concreto, surgen los debates. En ese año, John Barnard abandonó el equipo británico y se unió a Ferrari. Fue Steven Nichols el encargado de rellenar ese vacío. Al mismo tiempo, este fue el año donde Gordon Murray se unió a McLaren, proveniente de Brabham. Si bien Steve Nichols jugó un papel importante en el diseño del MP4/4, al analizar el diseño de este monoplaza se puede distinguir una clara influencia de diseños pasados de Gordon Murray. De hecho, el MP4/4 muestra detalles del Brabham T55, llegando a reclinar la posición del piloto en el cockpit. Además, según palabras del propio Murray, proporcionó a McLaren algunos dibujos técnicos del Brabham. Una de las claves de aquel McLaren MP4/4
es que por aquel entonces el equipo inglés disponía de su propio autoclave, horno, donde se cocina la fibra de carbono. Este detalle permitió al equipo tuviera un gran control en la fabricación interna del chasis. Con las limitaciones reglamentarias, Honda diseñó su motor RA168E con hasta 700 caballos de potencia. Este motor, además de ser muy potente, resultó ser muy eficiente, tanto en consumo de combustible como en cuestión de fiabilidad. En 16 carreras disputadas en la temporada 1988, el McLaren MP4/4 obtuvo 15 victorias, 15 pole positions, 8 vueltas rápidas, 10 dobletes, 25 podios y 199 puntos. McLaren terminó primero en el campeonato de constructores, a 134 puntos del segundo Ferrari. El Williams FW14 fue un monoplaza de Cannon Williams Team que disputó las temporadas 1991 y 1992 de Fórmula 1, esta última bajo el nombre de Williams FW14B. Fue conducido por Nigel Mansell y Riccardo Patrese. Disputó 32 grandes premios y ganó 17. En la parte técnica estuvieron Patrick Head como director técnico, Adrian Newey como el diseñador y England Hamid en la parte aerodinámica. En palabra del propio agente del equipo, el sistema de control de tracción era similar que tendríamos 10 años más tarde, pero menos sofisticado. Cuando empezó, era un software relativamente simple, daba un beneficio de tiempo que no requería mucho desarrollo y que en mojado suponía una gran ventaja. Habíamos estado desarrollando una suspensión activa desde el año 1985, que comenzó cuando AAP se unió a nosotros. Ellos estaban desarrollando un sistema para autos de carretera, pero decidieron que no iban a continuar con ello y en lugar de tirarlo a la basura, contactaron con nosotros que ya usábamos frenos AP en ese momento. Al principio era puramente mecánico, pero lo necesitamos en forma digital para que pudiéramos controlarlo electrónicamente. Básicamente estaba dirigido al objetivo medio de las alturas de marcha hacia adelante y hacia atrás. A medida que avanzaba el programa, el control se hizo más sofisticado. Podíamos alterar la altitud del coche en la pista y si el piloto se quejaba de subviraje o sobreviraje, podríamos superar ese problema. En 1992 obtuvo el doblete, consiguiendo el título de constructores y Mansell el título de pilotos con 9 victorias y otros 3 podios. Por su parte, Patrese consiguió una victoria y 8 podios, quedando en segunda posición en el campeonato. El Williams FW18 fue un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por Adrian Newey y Iqbal Hamidi bajo la dirección de Patrick Head para el equipo británico Williams. Compitió en la temporada 1996 y fue pilotado por Jacques Villeneuve en su debut y por Damon Hill, quien disputaba su cuarta temporada consecutiva con la escudería. Es uno de los monoplazas más exitosos en la historia de Williams, ganando de forma holgada el título de constructores y dándole el título de pilotos a Damon Hill. En resumen, de 16 carreras, tuvo 12 victorias, 11 pole positions y 6 vueltas rápidas. El Ferrari F2002 fue uno de los monoplazas de Fórmula 1 más exitosos que se han realizado en todos los tiempos. Diseñados por Ross Brown, Rory Bryan y Paolo Martinelli, ganó 15 grandes premios de un total de 19 entre los años 2002 y 2003. El auto era mucho más ligero que su predecesor, el F2001, motorizado por un motor V10 de 3 litros, el cual tenía un centro de gravedad muy bajo. El F2002 tenía una excelente maniobrabilidad, con un diseño continuista y con la incorporación de innovaciones como una caja de cambio de titanio y tubos de escapes periscópicos. El F2002, introducido en la tercera carrera de la temporada, resultó ser un fuera de serie. La marca Bridgestone desarrolló para Ferrari un neumático especial que se ajustaba especialmente al auto. Aerodinámicamente, el Ferrari estaba a un nivel muy superior al Williams, aunque quizás con un poco menos de potencia, pero a la par o superior que el McLaren de ese año. El F2002 fue el auto más rápido de la temporada y los rivales de Ferrari fueron incapaces de competir porque era uno de los autos más completos jamás diseñados. Usando el sistema Pomero Index, la revista Motorsport determinó recientemente que el F2002 era el auto más rápido de toda la historia de la Fórmula 1. El Ferrari 2004 fue un monoplaza con la que la escudería Ferrari compitió en la temporada 2004 de Fórmula 1. Fue diseñado por Rory Bryan, Ross Brown y Aldo Costa, en gran medida sobre la base del 2003 GA del anterior campeonato,
El 2004 continuó la racha de éxito del equipo que había disfrutado desde 1999, ganando el 6º campeonato de constructores y el 5º campeonato de pilotos consecutivo. El auto se basa en los principios de diseño del F2002, pero aún más mejorado. Por ejemplo, los tubos de escape eran más pequeños y estaban colocados cerca de la línea central de monoplaza. El alerón trasero se amplió y la suspensión trasera fue rediseñada para ser más cuidadosa con sus neumáticos, un problema importante en el F2003 GA. El motor fue diseñado para durar un fin de semana completo, conforme con los nuevos reglamentos técnicos de la FIA de la temporada. También se rediseñaron la caja de cambio para ser más duradera. En un total de 20 carreras, tuvo 15 victorias, 12 pole positions y 14 vueltas rápidas. El Red Bull RB7 de 2011, diseñado una vez más por Adrian Newey, supuso la consagración del equipo y de Sebastian Vettel, quien gracias al rendimiento de su monoplaza obtuvo su segundo título mundial consecutivo. Red Bull ganó esa temporada 13 de las 19 carreras, con 11 victorias para Sebastian Vettel y 2 para Mark Webber. Por si fuera poco, el alemán logró terminar en el podio en todas las carreras, excepto una. El equipo se llevó el título de constructores de forma holgada, delante de McLaren. Además, el RB7 estuvo a punto de lograr la pole en todas las carreras, pero Hamilton le rompió el registro en Corea. El Red Bull RB9 de 2013 logró 13 victorias en 19 carreras, sin embargo el rendimiento fue mucho más dispar que en años anteriores. El RB9 se mostraba únicamente competitivo a inicio de la temporada debido a un nuevo compuesto de neumáticos de Pirelli. Sin embargo, por varios percances, se decidió volver a la estructura de 2012, a la mitad de la temporada, cuando el Red Bull se volvió insuperable, ganando todas las carreras en verano. El Mercedes F1 W07 Hybrid es un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por Mercedes-Benz para competir en la temporada 2016 de Fórmula 1. Es el sucesor del exitoso W06 Hybrid y tanto visual como técnicamente es similar a su predecesor. La transmisión de 8 velocidades y el sistema de recuperación de energía fueron desarrollados por el propio Mercedes-Benz. El auto fue conducido por el campeón del mundo Lewis Hamilton y por Nico Rosberg, que continuaron en el equipo por 4ª temporada consecutiva. De 21 carreras, obtuvieron 19 victorias y 20 pole positions. El Red Bull RB19 fue un monoplaza de Fórmula 1 diseñado por Red Bull Racing para competir en la temporada 2023. El auto se presentó en Nueva York el 3 de febrero de 2023. Estadísticamente, es el monoplaza más dominante de la historia de la competición. Ganó 21 de las 22 carreras en las que compitió, con una efectividad del 95,4%, batiendo el récord de mayor número de victorias en una sola temporada, que hasta entonces ostentaba el Mercedes F1 W07 Hybrid de 2016 con 19 victorias, y el récord de mayor porcentaje de victorias en una sola temporada. Este último récord, que lo poseía el McLaren MP4/4 de 1988, con una efectividad del 93,7%, se creía complicado que fuera a ser superado por la gran competitividad del deporte en los últimos años, pero desde el cambio de regulación aerodinámica de la temporada 2022, Red Bull no ha tenido rival y ha creado el que es considerado por muchos el mejor monoplaza de la Fórmula 1. Registró el 95,45% de victorias en el año 2023. Este monoplaza fue conducido por Max Verstappen y Sergio Pérez.